la manera como el jefe lo requiere, porque es para su propio beneficio. Y Dios demanda de nosotros, pero para beneficio de nosotros mismos, porque la bendición es nuestra. La salvación es para nosotros. Nosotros somos los que nos beneficiamos de la demanda de Dios. Y aquí el apóstol le está diciendo a estos hermanos, doy gracias, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, porque no han embodegado, no han guardado, no han escondido lo que es el evangelio, sino que lo han divulgado por todas partes y hoy ha llegado hasta nosotros. Ahora bien, dice el verso 16, ahí queremos llegar. Porque no me avergüenzo. Paremos ahí por un momento. La palabra vergüenza significa sentimiento de pérdida de dignidad. Cuando nos avergonzamos es que hemos perdido la dignidad por una acción mal tomada o mal ejecutada, el cual trae a nuestras vidas una vergüenza. Y el apóstol Pablo está diciendo, mi dignidad la mantengo. Mi dignidad la mantengo, no me avergüenzo. Tengo mi dignidad, dice el apóstol, no la he perdido, sino que lo mantengo en mí. Y dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio, miremos lo que dice Lucas capítulo 2. En una presentación tan única que estaba presentando lo que son las buenas nuevas. Lucas capítulo 2, verso 8 dice, en el momento en que Jesucristo, el evangelio, estaba haciendo su aparición, aunque la Biblia dice estaba naciendo, ahora había quienes iban en busca de ese niño. Entonces dice Lucas escribiendo de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí que doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Buenas nuevas, buenas noticias. Jesucristo, el evangelio significa las buenas nuevas de Dios. La ley, como estábamos aprendiendo, la ley no podía salvar a nadie. Nada lo que la ley podía llevarnos a lo que es a los conocimientos de Dios. Ahora bien, venía aquel el cual a miles de años adelante había sido profetizado por diferentes profetas.
familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que estaba apareciendo las buenas nuevas. Y esos ángeles llegaron donde los pastores. Le dice, les traigo lo que es el evangelio. Lo pronunciado por nuestros padres, los profetas, ahora está siendo revelada y es el evangelio, Jesucristo. Y aquí el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿qué dice el profeta Isaías? El profeta Isaías dice de la siguiente manera, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese era lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, y sigue diciendo y dice, porque hay una razón por qué el apóstol no se avergonzaba. Y dice, porque es poder. Porque es poder. El evangelio es poder. Pablo estaba sentado escribiendo, pero su mente estaba recibiendo lo que es la revelación de Dios que tenía que escribir. Pero al mismo tiempo, Pablo estaba pensando en aquel camino hacia Damasco. Cuando a medio camino, teniendo una licencia en mano para ir a terminar, a matar si es posible a los creyentes, entonces el evangelio se le aparece. Le dice, lo primero que le dice, Saulo, Saulo. Y dice la palabra de Dios que Saulo escuchó la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 9. ¿Por qué me persigues? Y sigue Dios hablándole a ese Saulo. Pablo estaba escuchando y él estaba escribiendo. Dios le dictaba lo que tenía que escribir a los romanos y decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, y Pablo decía, yo he querido cambiar mi vida. He buscado la paz de Dios en mi vida y nunca la he encontrado. Y no es como decía la clase, no es por gracia. El intelectual teólogo Pablo se había apoyado en lo que es su religión. Él le dijo a los del Sanedrín que él era fariseo, que nació fariseo y que era fariseo de los fariseos. Pero cuando llegó el momento en que Dios se encuentra con él, inmediatamente Dios lo cegó. Pablo, no es tu religión, sino que mi poder. Lo cegó, y no solamente lo cegó, sino que lo tumbó del caballo. Y Pablo dice ahora, no, yo no me avergüenzo del evangelio. Hermano, la palabra de Dios dice que el que se avergüence del evangelio, Dios también se va a avergonzarse de él. Entonces, porque es poder. Y lo que Pablo estaba diciendo, si yo no pude con mi intelecto, yo no pude con mi dinero, no pude con mi conocimiento, y ese poder me hizo cambiar la mente, y ahora yo no me avergüenzo de ese poder. Dios es todopoderoso, amados.
salvación. Hemos oído la palabra, y mucho lo hemos oído, y lo hemos mencionado, la palabra salvación. ¿Qué quiere decir salvación? Liberar a una persona. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una libertad de la esclavitud del pecado. Porque nosotros, como decía la sierva, éramos esclavos del pecado. Nosotros no hacíamos lo que a Dios le agradaba, sino que hacíamos lo que a nosotros nos parecía. Pero un día llegó a nuestros oídos. Dios trajo a alguien, y a través de ese poder de escuchar el evangelio, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora bien, si uno está a punto de morir y viene alguien y le dice, y está en la profundidad del océano, y pasa un navío y lo quiera salvar, ¿usted va a creer que esa persona no se va a alegrar cuando mira venir un barco de eso para salvarle? ¿Verdad que sí? Eso es salvación. Lo salvó de la muerte física en ese instante, pero siempre va a morir. Siempre va a morir. En un momento dado, Pedro estaba predicando. Los milagros que Dios hacía a través de Pedro molestaba a los sacerdotes, molestaba a los líderes. Entonces, ¿qué hicieron con Pedro? Lo metieron a la cárcel. Y dice que lo metieron al lugar más adentro, con grillos amarrados los pies y las manos. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que en ese mismo momento, cuando el ángel de Jehová, el ángel de Dios aparece y le dice, Pedro, levántate. El ángel traspasó todas las puertas de la cárcel y le dice, Pedro, levántate, vámonos. Y Pedro se levanta. Dice que en el momento en que Pedro se levantó, ¡pum!, aquellos grillos se destronaron de él. Liberación, lo liberó Dios. Dios lo liberó. Y Dios nos liberta del pecado para salvación. Buenas nuevas. Y dice, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Solamente hay que creer. Señor, le preguntó un joven por ahí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es fácil, muchacho. Solamente tienes que creer. Y Pablo, en una ocasión también en una cárcel, parece que había entablado amistad con el carcelero, y llega un momento en que el ángel de Dios también tenía que sacar a Pablo de la cárcel. Dice que se estremeció aquello, las puertas de las cárceles se abrieron y todo el mundo pensó que ya esos reos habían huido. Y viene el carcelero que quería matarse, porque cuando esto sucedía, hermanos, inmediatamente el carcelero tenía que morir, porque se descuidó de su trabajo y de su responsabilidad, que la ley requiere que inmediatamente que un preso se fugara,